Son las 10:10 de la mañana, hora local, del 15 de julio de 2026. En una base avanzada rusa, oculta entre los campos de la región fronteriza de Belgorod, dos pilotos suben a la cabina de un helicóptero de ataque, Mi-28, sin sospechar que, a pocos kilómetros de allí, entre setos y linderos de bosque, 6 operadores ucranianos llevan ya más de 2 horas esperándolos en absoluto silencio. Nadie en esa cabina sabe que su vuelo de rutina ya tiene fecha de caducidad, contada en minutos. Lo que iba a ser una patrulla más para atender una red antiaérea de baja altitud y cazar los drones que atacan posiciones rusas, se está convirtiendo, sin que ellos lo perciban, en el escenario de algo que ninguna unidad había logrado antes. El Mi-28 despega y de inmediato desciende a ras de tierra, aprovechando cada ondulación del terreno, cada franja de árboles, cada curva del paisaje para esconderse de los puestos de observación al otro lado de la frontera. Es una maniobra ensayada 1000 veces, parte del manual no escrito de supervivencia en un espacio aéreo donde cualquier altura por encima de los árboles puede significar la muerte. Pero desde las 8 de la mañana, 6 pilotos de drones FPV Shrike 10 permanecen agazapados dentro de los linderos boscosos, con los motores apagados y la paciencia al límite, esperando una sola señal. Y esa señal llega gracias a la red de reconocimiento partisano ATESH, ese entramado de colaboradores dentro del propio territorio ruso que, silenciosamente, alimenta a Kiev con datos que ningún satélite podría entregar con tanta precisión. Los 6 teléfonos vibran casi al unísono. Un mensaje combinado confirma la dirección de vuelo, la altitud aproximada y el corredor que probablemente seguirá el Mi-28. En segundos, los operadores se dividen en 3 equipos y se despliegan en 3 puntos clave. Uno vigila el corredor paralelo a la vía férrea Moscú-Kharkov. Otro cubre la zona conocida como las Colinas Blancas, y el tercero se posiciona cerca del valle del río Siversky-Donets, donde el terreno bajo y los árboles junto al agua podrían servir al piloto ruso como refugio natural. Solo tienen una oportunidad. Si fallan, ese mismo helicóptero terminará de tejer una red antiaérea capaz de detectar las rutas de lanzamiento de los drones ucranianos y neutralizar futuros ataques. Y aquí es donde el relato deja de ser una simple emboscada y se convierte en algo mucho más inquietante. Los ucranianos no están confiando en la suerte ni en la vista. Confían en el sonido. Semanas antes de esa mañana de julio, Ucrania desplegó de forma encubierta a lo largo de la frontera un sistema llamado SVUK, una red acústica de alerta temprana, compuesta por miles de micrófonos y sensores direccionales asistidos por inteligencia artificial, camuflados en troncos de árboles y a lo largo de las alambradas fronterizas, prácticamente invisibles desde tierra o desde el aire. Cada estación funciona con paneles solares, consume menos energía que un reloj digital de pulsera y transmite pequeños paquetes de datos a través de enlaces de radio de largo alcance, hasta 13 kilómetros de distancia, sin que ningún soldado tenga que acercarse jamás a cambiar una batería. En lugar de un radar que emite señales y se delata a sí mismo, SVUK escucha. Escucha el zumbido grave y constante de los motores Klimov TV3-117 del Mi-28, girando a 15.000 revoluciones por minuto y produciendo una banda sonora fundamental entre 250 y 325 hercios, una frecuencia capaz de atravesar la niebla, el dosel de los árboles y los setos, precisamente los lugares donde las cámaras ópticas y los radares de baja altitud pierden el rastro. La inteligencia artificial del sistema compara al instante la señal capturada con una biblioteca acústica militar preexistente y en cuestión de segundos distingue el motor de un Mi-28 del de un camión, un tractor o cualquier otra aeronave. Es, en esencia, una versión de campo de batalla de esos radares civiles que rastrean vuelos comerciales, solo que sin necesidad de que el objetivo emita ninguna señal. Simplemente escucha el cielo. El primer sensor SVUK capta un pulso grave y repetitivo, el latido de las palas del rotor principal, oscilando alrededor de 20,1 hercios. Segundos después, otras 2 estaciones confirman la misma señal. Comparando el instante exacto en que el sonido llega a cada punto,
Recordemos, el sonido viaja a unos 343 metros por segundo. El sistema triangula la posición del helicóptero con un margen de error de apenas 45 metros dentro de un radio de 13 kilómetros. El Mi-28 ha aparecido en el tablero. Y ese día, la niebla espesa sobre Belgorod juega a favor de los cazadores. La diferencia de temperatura crea capas de aire que curvan el sonido hacia abajo, extendiendo el alcance de detección de 1 milla a casi 5 kilómetros. El primer equipo, apostado junto a la vía férrea, lanza de inmediato 2 drones de reconocimiento desde el lindero del bosque. El equipo de las Colinas Blancas revisa los datos acústicos, tratando de confirmar si el helicóptero girará hacia el norte. El tercer equipo, en el valle del Siversky Donets, calcula ángulos de intercepción para las 3 direcciones posibles. Todos saben que, en cuanto se confirme la ruta, tendrán solo unos segundos para decidir quién ataca y quién queda en reserva. 5 segundos más tarde, la trayectoria final se aclara. El Mi-28 avanza paralelo a la vía Moscú-Kharkov, a 177 km por hora, a apenas 36 metros de altura. Los pilotos rusos usan la línea del ferrocarril y las estructuras del terreno como referencia de navegación, porque las señales de GPS en la zona están distorsionadas por sistemas de interferencia de ambos bandos, y porque encender sus propios sistemas de emisión activa equivaldría a convertirse en un blanco electrónico fácil de detectar. El problema de intercepción, sin embargo, es brutal. El helicóptero es lo bastante rápido como para abandonar la zona de alcance de los Shrike 10 en cuestión de minutos. Vuela pegado al suelo para evadir el radar, sigue el ferrocarril para no perder el rumbo, y mantiene una velocidad constante para completar su misión con el menor consumo de combustible posible. Los operadores no pueden perseguirlo, solo pueden predecir dónde va a estar y llegar antes que él, convirtiendo un tramo del cielo en una trampa invisible. Distancia, viento, retardo de señal, autonomía de batería, ángulo de aproximación. Todo tiene que encajar casi a la perfección. Si una sola variable falla, el plan entero se derrumba. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en este tipo de operaciones y por qué están redefiniendo la guerra moderna, suscríbete y dale me gusta a este video, porque lo que viene a continuación es todavía más tenso. En cuanto se confirma la trayectoria junto a la vía férrea, el equipo apostado allí pasa de la vigilancia al ataque. El equipo de las Colinas Blancas recoge su equipo a toda prisa para desplazarse hacia el ferrocarril, mientras el grupo del valle del Siversky Donets se mantiene como reserva. Solo quedan 9 minutos para resolver un problema de intercepción que ninguna unidad de FPV había resuelto jamás. Frente al operador principal descansa el Shrike 10, con forma más cercana a un avión de carreras que a un arma antiaérea. Fibra de carbono, motores eléctricos y componentes electrónicos que en su mayoría provienen de líneas de producción civil chinas. Pero bajo ese cuerpo ligero se esconde algo muy distinto. Una ojiva de fragmentación rusa, recuperada del campo de batalla y adaptada para acoplarse al dron. Una carga explosiva que un día fue diseñada para atacar Ucrania, ahora enviada de vuelta al cielo, apuntando directamente a un helicóptero ruso. Es casi una ironía cruel del conflicto. Rusia armando, sin saberlo, al arma que la va a herir. Justo cuando se preparan para encender el sistema, aparece una advertencia. La humedad ha corroído el punto de contacto de detonación. La señal es inestable. Si no lo resuelven, el Shrike 10 podría impactar en el objetivo sin que la ojiva llegue a explotar. El operador se arrodilla, retira la tapa protectora y revisa cada conexión mientras su compañero grita a distancias. 7 kilómetros, 6 kilómetros. En la pantalla, el Mi-28 sigue en línea recta. Cada segundo que pasa cierra un poco más la ventana de disparo. Contacto a las 9 en punto. Velocidad 177 km por hora. Altitud 36 metros. La información llega por los auriculares justo cuando el operador logra restaurar la señal de detonación. 3 sensores SBUK siguen recalculando la posición del objetivo, usando diferencias temporales de llegada y el efecto Doppler del ruido del rotor. Y entonces, sin aviso, el Mi-28 gira.
Abandona la vía férrea y vira hacia el oeste, hacia un corredor completamente distinto entre el ferrocarril y las colinas blancas. Todo el cálculo de intercepción queda inservible en un instante. El helicóptero está a apenas 13 kilómetros de la zona de emboscada, mientras la niebla del valle del Siversky Donets comienza a dispersarse, transformándose en densas franjas de humedad que cubren el suelo. En pocos minutos, el Mi-28 desaparecerá de la vista óptica. Zvuk todavía puede escucharlo, pero el dato acústico solo ofrece un área aproximada, no la imagen precisa que un operador necesita para guiar un dron a 177 km por hora hacia un objetivo. En las colinas blancas, justo cuando el equipo termina de reposicionarse, surge otro problema. El controlador no reconoce la batería. El operador la retira, limpia los contactos, la vuelve a conectar. La pantalla parpadea menos de un segundo y se apaga por completo. La humedad, quizás por el traslado apresurado, ha dañado algún conector interno. Lo intenta una tercera vez. Nada. En los auriculares, la distancia al Mi-28 sigue reduciéndose. Sin tiempo para reparar nada, el equipo abandona el dron principal y saca de la mochila de transporte el Shrike 10 de repuesto. Puede volar, pero hay que configurar todo el sistema desde cero. Conexión del controlador, sincronización del receptor, canal de video, respuesta de motores. En condiciones normales, cada paso tomaría segundos. Ahora, cada segundo perdido significa que el Mi-28 avanza otros 45 metros más. El primer canal de video se llena de interferencia. El segundo no recibe señal. En el tercer intento, finalmente aparece una imagen temblorosa, filtrada por la niebla y los troncos. El dron funciona, pero durante ese tiempo perdido, el helicóptero ya recorrió casi 1,5 kilómetros más, alejándose todavía del punto de intercepción original. El equipo del valle del Siversky Donets actualiza de inmediato el nuevo rumbo de aproximación. En lugar de avanzar directo hacia el corredor ferroviario, el Shrike 10 tiene que girar al oeste y cortar en diagonal la nueva trayectoria del helicóptero. Ajusta a la izquierda. Llega la voz del equipo de Zvuk por los auriculares. El Mi-28 sigue cambiando de rumbo. Mantén las 9 en punto. Prepárate para el nuevo punto de intercepción. El operador empuja el acelerador. El dron de repuesto despega, roza la hierba y se acelera hacia el interior de la niebla. En la pantalla, el paisaje se convierte en un borrón gris blanquecino, y solo la brújula electrónica y el horizonte artificial guían al operador. Pero la niebla solo puede esconder al Mi-28 de la cámara. No puede salvar a los dos pilotos rusos de las leyes de la física. El helicóptero no puede subir, porque en cuanto se eleve por encima del terreno que lo camufla, entrará en la zona de detección del radar ucraniano. Tampoco puede seguir desviándose hacia el oeste, porque las pendientes y acantilados alrededor de las colinas blancas estrechan cada vez más el corredor de vuelo, convirtiéndolo en un pasillo cada vez más angosto. En ese mismo momento, un sistema ruso de guerra electrónica Krasuja 4 comienza a barrer el espectro radioeléctrico, intentando identificar la frecuencia de control del dron para interferirla o cortarla por completo. Pero el Shrike 10 salta constantemente entre canales y cada vez que los rusos logran bloquear una señal sospechosa, el dron ya se ha movido a la siguiente frecuencia. La interferencia sube de nivel, la imagen se rompe en bloques y finalmente desaparece del todo. El dron entra en modo autónomo, usando sensores inerciales y mapas de imagen precargados para reconocer la vía férrea, los bordes del bosque y el terreno debajo. Ya no depende por completo del operador. Sigue avanzando solo hacia las coordenadas calculadas por Zvuk. A las 10:21, hora local, la niebla se rasga de golpe. El Mi-28 emerge de la capa gris blanquecina casi exactamente en el punto que el equipo ucraniano había previsto, atravesando un valle estrecho debajo de las colinas blancas como si se deslizara sobre un riel invisible. El terreno lo ayuda a esquivar el radar, pero también convierte su trayectoria en una trampa. Bosque denso a la izquierda, una pared de roca a la derecha. El helicóptero no puede ascender ni girar bruscamente sin exponerse al peligro. El operador principal revisa el nivel de batería del Shrike 10, 50%. A 5 kilómetros del punto de cruce,
El Mi-28 avanza a 177 km por hora, mucho más rápido que el dron con ojiva de fragmentación, que apenas alcanza 128 km por hora. Perseguirlo es imposible. Solo necesitan determinar por dónde estará obligado a pasar y llegar antes. Los datos identifican un pequeño hueco entre el borde del bosque y la base del acantilado, donde el corredor se estrecha tanto que el Mi-28 apenas puede cambiar de altitud o dirección. Ese será el punto de emboscada. El operador adelanta al grupo de 2 Shrike 10 respecto al objetivo, lo baja a 5 metros sobre las copas de los árboles y reduce la potencia de los motores. Las hélices giran lo justo para mantener el dron suspendido contra el fondo oscuro del bosque, ahorrando cada punto de batería para la aceleración final. El indicador cae al 40%. Más adelante, en el corredor, el segundo grupo de Shrike 10 se posiciona como respaldo. El tercero permanece atrás, con un ángulo de observación amplio para confirmar el resultado o continuar la intercepción si el primer intento falla. Los 3 grupos han formado una trampa que se extiende a lo largo de todo el valle. Mientras tanto, el Krasuja 4 sigue barriendo el espectro. En las pantallas de la tripulación de guerra electrónica rusa aparecen señales sospechosas durante fracciones de segundo, y luego se desvanecen, solo para reaparecer en un canal completamente distinto. Saben que hay drones nuevos operando en la zona, pero el salto continuo entre 50 canales, sumado al rebote de las ondas de radio contra los árboles y los acantilados, hace imposible fijar el origen exacto de la señal. Por los auriculares llega la advertencia de Zvuk. El objetivo entra en el corredor. El latido pesado y constante del rotor del Mi-28 resuena por el bosque, choca contra la pared de roca, rebota entre los troncos y regresa a los sensores desde múltiples direcciones, dificultando el cálculo inicial de distancia. Pero al combinar los datos de varias estaciones receptoras, el margen de error se reduce con rapidez. 730 metros. El operador empuja suavemente el acelerador. El Shrike 10 se eleva sobre el dosel, pero se mantiene por debajo de la trayectoria de vuelo del helicóptero. 450 metros. Se abre una brecha entre las copas de los árboles. Durante unos segundos, la luz del sol atraviesa la niebla y se refleja en el cristal de la cabina del Mi-28. Ese destello revela todo lo que el operador necesita saber: posición, altitud, rumbo, velocidad de aproximación. El helicóptero vuela directo hacia el punto de emboscada. Bosque denso a un lado, pared vertical al otro. Los pilotos rusos apenas tienen margen de maniobra, incluso si detectan la amenaza a tiempo. 180 metros. Solo quedan unos segundos. El operador empuja el acelerador a fondo. Los 4 motores del Shrike 10 saltan instantáneamente a máxima potencia. El dron irrumpe sobre las copas y asciende directo hacia el vientre del Mi-28. Pero en el momento en que entra en la estela del rotor principal, un muro invisible de turbulencia lo golpea. El vórtice del rotor choca contra el acantilado y rebota de vuelta hacia el valle, desviando al Shrike 10 de su trayectoria. La imagen en la pantalla se sacude violentamente. Troncos, roca y el fuselaje del helicóptero giran juntos entre bandas de interferencia blanca. El operador tira del mando hacia la izquierda para evitar el impacto contra la pared rocosa. Otra ráfaga lo empuja de nuevo hacia el bosque. A esta velocidad, una corrección demasiado brusca podría estrellar el dron entre los árboles o hacerle perder el control por completo. Pero si reacciona demasiado despacio, el Mi-28 pasará el punto de intercepción y abrirá distancia en cuestión de segundos. El operador ya no puede distinguir al helicóptero completo. En la pantalla solo hay formas oscuras, un fragmento del fuselaje, el giro borroso del rotor por encima. Mantiene el acelerador al máximo. El Shrike 10 sigue ascendiendo a través del aire caótico. Detrás, el segundo operador observa toda la aproximación por la cámara del dron de respaldo, con el dedo ya sobre el acelerador, listo para intentar la intercepción si el primer dron pierde el rumbo. El tercero, más atrás, graba todo lo que ocurre en ese pasillo estrecho entre el bosque y el acantilado. La distancia entre el Shrike 10 y el Mi-28 cambia cada segundo. 9 metros, luego 5. Un solo movimiento equivocado bastaría para terminar la emboscada estrellado entre los árboles.
Pero si el operador logra mantener la trayectoria solo 4 segundos más, la carga explosiva rusa montada bajo el dron ucraniano golpeará directamente al helicóptero ruso. Nadie sabe con certeza, a partir del video del Shrike 10, si los dos pilotos rusos llegaron a ver la amenaza a tiempo. Pero la trayectoria final muestra que el operador ucraniano rodeó al helicóptero por detrás, apuntando directamente a la sección de cola, uno de los puntos más vulnerables de cualquier aeronave de este tipo. El rotor de cola es el encargado de contrarrestar el par de fuerza del rotor principal y de evitar que el fuselaje entre en giro descontrolado. Si ese sistema se daña, el Mi-28 puede perder el control direccional casi de inmediato. La distancia se reduce a 5 metros. Y entonces la pantalla se convierte en una franja de estática blanca. El impacto se produce a las 10:26, hora local. El Shrike 10 golpea la sección de cola del helicóptero. La señal de video se corta en el instante exacto del choque. Según el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, conocido por su indicativo de guerra, Madyar, el impacto provocó que el Mi-28 cabeceara hacia abajo y se estrellara cerca de la localidad de Vyasovoe, en la región rusa de Belgorod. El video del ataque fue publicado por él mismo el 15 de julio de 2026, y la unidad responsable fue identificada como el 427º Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados, con el nombre en clave Rarog. En cuestión de segundos, el helicóptero que había salido a cazar drones ucranianos se convirtió en el objetivo de un pequeño dron FPV. Según la versión ucraniana, el Mi-28, cazador nocturno, fue destruido y se estrelló en territorio ruso. Sin embargo, el material disponible públicamente termina en la aproximación final, por lo que el resultado tras el impacto no ha sido verificado de forma independiente. Al momento de publicarse los primeros reportes, Rusia tampoco había emitido una respuesta oficial sobre la posible pérdida. Y aquí es donde conviene detenerse, porque el desenlace del video no es lo más inquietante de esta historia. Lo más inquietante es el desequilibrio de costos que revela. Un Mi-28 tiene un valor estimado entre 16 y 18 millones de dólares. El dron FPV, utilizado en esta misión, pudo haber costado apenas unos cientos, o como mucho, unos pocos miles de dólares. Una plataforma ensamblada con piezas comerciales chinas, cargada con explosivos rusos recuperados del campo de batalla, se enfrentó a un helicóptero de combate valorado en decenas de millones de dólares y, según Ucrania, ganó. Esto no fue el resultado de un solo impacto afortunado. Fue el punto final de toda una cadena de coordinación. La red acústica SBUK detectó el sonido. La inteligencia de la red partisana ATESH identificó el corredor de vuelo. Los cálculos colocaron al dron por delante del objetivo, y 6 operadores, con paciencia casi quirúrgica, cerraron al Mi-28 en una trampa entre el bosque y el acantilado. Y si esta versión resulta confirmada de forma independiente, las implicaciones van mucho más allá de un solo helicóptero derribado. Porque lo que se ha demostrado aquí no es solo que un dron barato puede matar a una máquina cara. Eso ya se sabía desde hace tiempo en este conflicto. Lo que se ha demostrado es algo más profundo, que la aviación de ala rotatoria, uno de los últimos refugios de la superioridad aérea rusa en el frente, ya no tiene ningún lugar seguro donde esconderse. Durante meses, Rusia ha dependido de sus helicópteros Mi-28 y Ka-52 para operar cerca del suelo, fuera del alcance de los sistemas antiaéreos portátiles, protegidos por la velocidad y la baja altitud. Ese cálculo funcionaba mientras el enemigo dependiera de la vista, del radar o de la suerte. Pero un sistema que escucha, que no necesita ver nada, que puede triangular una posición a partir del zumbido de un motor filtrado por la niebla y los árboles, rompe por completo esa ecuación. Ya no importa cuán bajo vuele el piloto, ni cuánto se apoya en el terreno para esconderse. El sonido lo delata igual. Y esto abre una pregunta incómoda para el propio ejército ruso. ¿Cuántos otros sensores como SBUK están ya desplegados a lo largo de la frontera, silenciosos, alimentados por energía solar, esperando el próximo motor que se acerque? ¿Cuántas patrullas rutinarias,
¿Cuántos vuelos de reabastecimiento, cuántas misiones que hoy parecen seguras ya están siendo escuchadas, catalogadas y calculadas por una inteligencia artificial que nunca duerme y nunca necesita mantenimiento? La respuesta oficial rusa, el silencio, podría no ser indiferencia. Podría ser el reconocimiento tácito de que admitir esta pérdida significa admitir que la aviación de ataque de baja altitud, la última carta que les quedaba para operar cerca del frente sin exponerse a los sistemas de defensa antiaérea de largo alcance, ya no es un espacio seguro. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto. Y suscríbete, porque de aquí en adelante, la guerra en el aire solo se va a poner más seria. Porque más allá de este único helicóptero, hay una transformación silenciosa ocurriendo en tiempo real, y muy pocos análisis la están mirando de frente. Ucrania no solo está derribando drones y misiles con otros drones, está empezando a cazar aviación tripulada, con pilotos humanos a bordo, usando plataformas que cuestan menos que un teléfono móvil de gama alta. Si esta tendencia se consolida, y todo indica que podría hacerlo, el cálculo estratégico de cada fuerza aérea del mundo tendrá que revisarse desde cero. No hablamos solo de Rusia y Ucrania. Hablamos de un precedente que observan con atención los estrategas de Washington, Pekín, Teherán y todas las capitales que hoy invierten miles de millones en aviación tripulada de última generación. Si un enjambre de sensores acústicos baratos, combinado con drones ensamblados con piezas civiles y ojivas recicladas del enemigo, puede neutralizar un helicóptero de ataque de $18 millones, entonces la pregunta que se hacen en cada ministerio de defensa del planeta ya no es ¿cuántos aviones necesitamos?, sino ¿cuánto tiempo le queda a la superioridad aérea tal como la conocemos? Y aquí conviene no perder de vista otro elemento que rara vez se menciona. La red partisana Atesh, esa organización que opera dentro del propio territorio ruso, alimentando de información a Kiev sobre movimientos, rutas y horarios que ningún satélite podría entregar con la misma precisión ni la misma inmediatez. Su existencia misma es una fisura en la retaguardia rusa, una prueba de que la guerra ya no se libra únicamente en el frente, sino también dentro de las fronteras que Moscú considera seguras. Cada mensaje que sale de un teléfono en Belgorod y llega a un operador ucraniano escondido en un lindero de árboles es, en el fondo, una grieta en el control territorial ruso que las cámaras de la televisión estatal jamás mostrarán. Lo que ocurrió esa mañana de julio en el cielo sobre Belgorod puede parecer, a primera vista, un episodio más entre miles en esta guerra. Pero si se observa con atención, es la fotografía exacta de hacia dónde se dirige el conflicto. Máquinas baratas, guiadas por inteligencia artificial y sonido, cazando máquinas caras, guiadas por pilotos entrenados durante años. Y la pregunta que queda flotando, la que ni Kiev ni Moscú han respondido todavía, es simple y a la vez perturbadora. Si un sistema como Zvuk ya está escuchando cada motor que cruza esa frontera, ¿cuánto tiempo falta para que ningún vuelo ruso, sin importar cuán bajo o cuán sigiloso, vuelva a considerarse seguro sobre esa tierra?